Cristian, ¿me escucha, por favor? Sí, muy buenos días, Pablito. Buenos días, mi estimado Cristian. Les presento, señoras y señores, a Cristian Sánchez. Él es presidente de Glorias del Deporte Ecuatoriano. Da asesoría y conferencia. ¿Cristian fue andinista o es andinista? Buenos días, Cristian. Bienvenido a la Radio Redonda. Muy buenos días, Pablito. No, yo fui levantador de pesas, Ah, halterofilia. ya, levantador. Sí, así fue. Me confundí. A ver, Cristian, ¿cómo nace este proyecto para hablar de las glorias del deporte? Bueno, primero un saludo y muchas gracias por este espacio que brindan al deporte ecuatoriano. Nosotros hace 5 años tuvimos esta visión de convocar a todas las glorias del deporte ecuatoriano, que es un título que nos da el Estado ecuatoriano por los logros obtenidos, logros trascendentales en el ámbito deportivo, y como le decía, es un título que nos ha otorgado el Estado ecuatoriano a los mejores deportistas de la historia desde antes del 2006, ya que en el 2006 se ha quitado este título y este beneficio que se obtenía por medio del mismo. Entonces, cuando nosotros supimos de esto y sabíamos que estábamos completamente dispersos por el país, nació esta necesidad de una propuesta, ya que nos habíamos dado cuenta que estos grandes deportistas en su momento, ahora también eran muchos grandes académicos, PhD, magíster, en distintas áreas, no solo del deporte, sino también en otras áreas, y nos parecía como importante hacer conocer a la ciudadanía el hecho de que hay una necesidad en el país de que el deportista debe ser desarrollado integralmente en todas sus facultades y en todas sus etapas de vida. Con este deseo nace Glodec, una corporación privada sin fines de lucro que busca precisamente esto, el desarrollo deportivo, ya no desde las canchas o desde los coliseos, sino ahora desde el ámbito académico, inspirando a otros con historias de vida y con conferencias y congresos realmente de muy alta calidad. Así nace Glodec. Ahora bien, estas Olimpiadas de Tokio ha escrito un después de lo que ha pasado en el deporte. Yo mantengo una teoría, le digo a Cristian, no teoría, yo tengo comprobado que desde hace 14 años, y no sé si hay una reforma a la ley, el deporte se politizó. ¿Cuánto daño ha hecho esta politización del deporte? Yo coincido con usted, sin embargo quisiera hacer una distinción. A veces confundimos la política con la politiquería y creo que eso debemos ser bien conscientes. La política es necesaria en el desarrollo del deporte porque un deportista no puede desentenderse de la realidad de su país. Le pongo un ejemplo. Hubo un terremoto en Haití. Un deportista, no porque usted es deportista no puede hablar, o pasa algo social y el deportista no, porque tiene que dedicarse a hacer deporte. Yo creo que la política, como dice un gran pensador moderno, la política es la forma más grande de amar porque busca el bien común. Sin embargo, lo que hemos hecho es politiquería y sobre todo que el deporte dependa del gobierno de turno, y eso es un problema. Eso sí es un problema, Pablo, que claro, yo totalmente no comparto. Sí se tiene que quitar la figura pública que esté atado al ámbito politiquero, llamémosle así, porque el deporte es una tarea tan noble que no debe ser manchada por esto, y por eso creo que es necesario que el deporte tenga su autonomía, su independencia, y sobre todo las políticas públicas promuevan y ayuden a este desarrollo integral del deporte. tenemos graves situaciones en el país. Vemos que unos pocos dirigentes o unas pocas familias viven hace 30, 25, 20 años en federaciones y siempre inmiscuidos en el deporte. Entonces a mí eso me cuestiona mucho
cómo una persona puede seguir haciendo una tarea ad honorem cuando vemos que su capital, su patrimonio se incrementa, vemos que viven de manera más cómoda de cuando iniciaron, cuando no tienen otros trabajos, no tienen otras empresas y viven solamente de la dirigencia deportiva. Entonces creo que esas cosas tienen que cambiar. Creo que tiene que cambiar también la figura del Estado. El Estado no puede, del directorio que conforman 5 personas, 3 sean puestas por el Estado ecuatoriano, entonces el gobierno. Entonces esas cosas creo que tienen que cambiar y el deporte debe tener una cierta autonomía, pero no una autonomía absoluta donde no deban rendir cuentas a nadie. Y por eso creo yo que tiene que acabarse esta falsa este falso voluntariado dirigencial, primero. Segundo, creo que tenemos que promover muchísimo la profesionalización de la dirigencia deportiva. ¿Por qué? Porque cuando usted, por ejemplo, va a construir su casa, usted no contrata a cualquiera o no va a ir donde el odontólogo y le dice, vea, venga, deme haciendo mi casa. Usted busca a un experto. Pero esto en el deporte no pasa. Usted elige para dirigir el deporte a cualquiera, de cualquier profesión. Entonces, yo no creo que ese sea el camino. Creo que debe haber este espacio donde el dirigente deportivo tenga los conocimientos mínimos para dirigir una coordinación zonal, una ecuatoriana por deporte, una federación deportiva provincial. Debe tener unos conocimientos básicos, porque si no, vamos a ver por siempre estas problemáticas que se da en las distintas instancias deportivas en el país. Entonces, eso creo yo, Pablo, no sé si coincide con lo que yo le estoy diciendo, pero creo que debemos distinguir la política, que sí es buena, que sí debe haber en el deporte y en los deportistas. Los deportistas deben levantar su voz cuando se dan estas cosas en el país, y eso es hacer verdadera política. Y la politiquería, claro que tiene que acabarse del deporte, Pablo. Dialogamos con Cristian Sánchez, presidente de la Fundación Glorias del Deporte. A ver, yo estoy de acuerdo con usted, mi estimado Cristian, en el sentido de que yo he oído a mucha gente, por ejemplo, en mi rama, periodismo, nosotros no tenemos por qué hablar de política. Yo he cuestionado que los problemas económicos, los problemas culturales, los problemas sociales, no nos incumbe a nosotros, no nos pega a nosotros si vemos lo que pasa con los deportistas, que pasan hambre, que viven en posilgas, que sus padres son drogadictos, que sus padres les agreden a sus madres, en ese ambiente crecen. Ah, no, o estamos solo preparados para decir cómo rueda un balón, plenamente de acuerdo. Yo sí creo, Cristian, que debe haber el voluntariado deportivo. Yo ya estoy medio siglo en esta profesión, pero el auténtico y verdadero voluntariado deportivo, no el voluntariado, ojo, voluntariado preparado, es decir, donde el dirigente se va haciendo desde la vocalía de un club, va subiendo hasta llegar a la presidencia de una federación, pero no como desgraciadamente se ha visto, que hoy llegan, como dijo usted, porque hay 3 votos de gobierno y ellos son los que deciden. Yo sí creo que debe haber voluntariado. Y el voluntariado, no sé si Cristian me va a dar o no la razón, ¿de dónde nace? De ese padre o de esa madre o de ese hermano que acompaña al deportista, a ese deportista pequeño que comienza a hacer deporte y se involucra en la actividad deportiva. Pero un voluntariado, insisto, honesto, Cristian. Mire, yo creo que fui un poco claro en el voluntariado. Yo dije el voluntariado dirigencial. Ahí tiene que haber, pero de ahí el voluntariado, mire, nosotros mismos somos una corporación privada sin fines de lucro y nosotros seguimos haciendo por el deporte lo que no tiene ninguna recompensa económica. Nosotros lo hacemos ad honorem, pero lo hacemos de manera privada, pero de manera oficial usted no puede hacer las cosas como un voluntariado. Ahora, yo comparto con usted, por ejemplo, usted es un periodista deportivo y que después usted quiera destinar un espacio o un tiempo para la promoción deportiva, eso es totalmente válido. ¿Por qué?
porque su tarea se desenvuelve su tarea oficial se desenvuelve en el periodismo deportivo, pero después usted saca un tiempo para hacer un voluntariado deportivo. Eso está bien, pero no me venga usted a dedicarle 100% a una tarea y decir que es voluntariado cuando vemos que no es así. Los dirigentes, muchos, no voy a generalizar, creo que eso estaría mal porque hay muy buenos dirigentes que han demostrado con trabajo, con eficiencia, pero no es lo que buscamos. Buscamos que el 100%, o bueno, se acerque al máximo de dirigentes a que cumplan una tarea, primero que sea remunerada como un servidor público. ¿Por qué? Porque cuando usted le paga por hacer su trabajo, usted también va a poder exigir y usted también va a tener una responsabilidad administrativa. Y eso es lo que no pasa, Pablo. Ahora yo creo que me he hecho entender y por eso comparto con usted. Claro que debemos hacer voluntariado, claro que tenemos que echar el hombro todos, porque la tarea deportiva es una tarea de todos para sacar adelante el país. Ha quedado demostrado que talento nos sobra, pero que la mala dirigencia deportiva se convierte en unos muros gigantescos en contra del desarrollo deportivo del país. Ahora, que en el Ministerio de Deportes debe haber gente, pero gente que sepa de la actividad, plenamente de acuerdo. Primero, como usted dice, ya no es voluntariado, son remunerados. Que en las zonales sea gente que sepa. Lamentablemente, en este último tiempo han puesto más gente de partido que gente del deporte. Yo ahí no podría hablar. Creo que depende mucho de quién está a la cabeza, y quien está a la cabeza no es el ministro de Deportes. Creo que esto es una tarea que corresponde al capitán del barco, que es quien dirige el país, porque a la final es quien debe tener una visión concreta de lo que es el deporte. Luego que nombre a sus colaboradores, que en este caso sería Sebastián Palacios como ministro de Deporte, pero quien debe dar la hoja de ruta es el cabecilla, es el presidente de la República, quien debe dar las normativas y decir a dónde quiere que lleguemos con tal o cual hoja de ruta. Eso es fundamental, porque usted como ministro no podrá hacer más de lo que se le pida. Entonces creo que aquí debemos definir bien, primero, mire cómo transformó Colombia cuando llegó un presidente y dijo que el deporte iba a ser política de Estado. Eso transformó totalmente la visión del deporte que había en Colombia. Nosotros creo que debemos llegar a ese punto donde tengamos a alguien que diga, a ver, queremos llegar a esto. Y las medallas no se forman en 1 o 2 años. Debemos tener en el país, primero, una política a largo plazo, a 20, 25, 50 años, y saber a dónde vamos a dirigirnos y que no dependa del gobierno de turno, sino que el gobierno que llegue se adapte a ese proyecto. Necesitamos un proyecto deportivo como país. Estamos pensando en París 2024, sí, pero usted llegará a 2024 con un proceso que ha empezado antes y tendremos problemas cuando no tengamos un proyecto de gobierno a largo plazo en el ámbito deportivo. Necesitamos un proyecto de país por lo menos a 4 Juegos Olímpicos. Esto es 25 años. Entonces, ahí nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, optimizaremos recursos, porque si usted invierte en el deporte ahora, 4 años después viene un nuevo gobierno y dice, no, a mí me caía mal ese anterior, entonces vamos a renovar todo porque no quiero ni rastro del otro. Hay un desperdicio de recursos y los recursos públicos son sagrados, son delicados, uno no puede manejar al antojo. Y por eso cuando haya un proyecto, cuando haya una política pública que nos dé estos siguientes 20, 25 años, pues el gobierno que venga tendrá que adaptarse. Y esto hará que se optimice recursos, que se tenga una hoja concreta y que los talentos ahora se vayan formando hasta que lleguen a su desarrollo integral y a su potencial máximo como deportistas. Esto nos falta, Pablo, en el país. Esto aún no lo hemos tenido y es por lo que estamos luchando y seguiremos haciéndolo hasta que cambiemos, transformemos las estructuras, no solo políticas, sino las estructuras mentales
debemos superar, debemos trascender esta problemática que ha venido arrastrando al deporte ecuatoriano hace más de 30, 40 años. Mire, en 1996 le hago una comparación. Gran Bretaña, igual que nosotros, ganó una sola medalla de oro olímpica. En la actualidad, ellos ganaron más de 50 medallas de oro. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo se ha paralizado el país? Solo por ponerle ejemplo. Debemos copiar lo que es bueno. Hay que ser humildes para pedir ayuda. Un dirigente no lo sabe todo y por eso debe confiar en las personas, debe aprender a confiar no solo en sus allegados, no solo en sus compinches, debe aprender a confiar incluso en los que piensan distinto, porque ahí en la diversidad de pensamientos está precisamente la riqueza y el desarrollo integral del deporte ecuatoriano, Pablo. Y usted dijo una realidad, y no solo en el deporte, en todas las acciones de un Estado debería haber eso, políticas de Estado, porque aquí viene un presidente que no quede ni la mínima sombra del gobierno anterior, que sea todo mío, es el problema grave. Y recuerde, Cristian Sánchez, con quien estamos dialogando, lo que pasó en Colombia. En Colombia dijeron, ¿para qué estamos haciendo juegos nacionales? ¿Qué nos está dando los juegos nacionales? Y se suprimieron para establecer un nuevo ordenamiento deportivo para Colombia. Y algo más que insistimos con varias personas, en el país se debe hacer un mapa deportivo, es decir, en Esmeraldas no se pueden practicar las 43 disciplinas, deberían establecerse las potencialidades que existen en cada una de las provincias. ¿Ahí qué haríamos? Obtendríamos réditos deportivos y ahorros económicos, Cristian. No sé cuál es su pensamiento al respecto. Yo no, bueno, ese pensamiento está bien cuando pensamos en el alto rendimiento, ¿sí? Está bien eso como dedicarse o enfocarse a un estudio más científico en el ámbito del somatotipo de los deportistas, en todo eso podríamos verlo en el alto rendimiento. Sin embargo, creo que debe haber una distinción muy grande en todo lo que es la visión del deporte. Cuando nosotros hablamos de deporte y actividad física, están inmiscuidas todos los niveles deportivos, en el ámbito recreativo, en el ámbito formativo, en el deporte de alto rendimiento. Entonces, si nosotros tomamos estas bases, nosotros deberíamos transformar y trascender, porque mire, la actividad física previene al Estado. Si nosotros crearíamos más programas en el ámbito recreativo, ahí están inmiscuidos todas las personas, de todas las edades y condiciones. Luego en el ámbito formativo, mire qué terrible ha sido lo que pasa en el país, que nosotros nos hemos cargado al deporte formativo y luego queremos alto rendimiento. Mire que hay una incoherencia terrible, porque usted no puede tener alto rendimiento si no tiene masificación y deporte formativo. Esos chicos de 15, 16 años, luego van a ser esos grandes deportistas que competirán a alto nivel. Entonces, por eso creo yo que debe haber primero concreto, definida la política de Estado en las áreas del deporte y la actividad física en todas sus ramas, primero. Segundo, comparto con usted en lo que dice, solo en esta área del alto rendimiento. Obvio, mire, hace algunos años ya se hizo un estudio biosomático de todo el país, lo hizo Antonio Chico Rodríguez, y lleva varios años y hasta ahora no se ha valorado ese estudio, donde se dio las aptitudes físicas para tal o cual deporte, haciendo un barrido por todo el país. Eso todavía no se ha valorado, imagínense. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un somatotipo concreto en tal o cual región, ¿por qué no crear escuelas formativas? Mire, los famosos centros de alto rendimiento que existen en el país
Después se quejaban y decían, pero ¿cómo este puede ser un centro de alto rendimiento si las piscinas ni siquiera tienen las medidas oficiales para una competencia internacional? Y mire, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Por desconocimiento, porque esos centros de alto rendimiento no nacieron como centros de alto rendimiento, sino escuelas de masificación para niños y adolescentes. Eso, así nació. Pero como les gusta inventarse tal o cual título, dijeron, no, que sean centros de alto rendimiento. Y por eso usted se encuentra con esos lastimosamente centros que se ha desperdiciado recursos, están completamente abandonados, hubo tantos problemas. ¿Por qué? Porque no se vio lo que el espíritu con el cual se había fundado. Ahora, si usted quiere alto rendimiento, tiene que masificar y tiene que fortalecer el ámbito prejuvenil, juvenil, porque ahí, en estos chicos, en otros países como en Rusia, se llama escuelas de reserva olímpica, donde se destinan muchos recursos para que estos chicos estudien, tengan las condiciones necesarias, se hacen los estudios para ver a qué o a cuál deporte son más aptos, a dónde corresponde su biofísico. Entonces, mire, yo creo que ahí nosotros debemos ser conscientes de a dónde queremos ir y en base a ese dónde nosotros tenemos que armar todos los proyectos. Son cosas a veces tan básicas que nos olvidamos. Cuando usted arma un viaje, usted lo primero que define es a dónde va a ir, porque en base a eso usted va a armar su maleta. Si usted se va a la costa, usted no va a meter sacos de lana y sleeping, porque sabe el clima, sabe a qué es lo que va. Y eso pasa en el deporte. Nosotros aún no hemos decidido a dónde queremos ir. Y en base a ese dónde queremos ir, tenemos que armar las maletas. Y ahí crearemos programas y proyectos y políticas públicas que ayudarán al desarrollo integral del deporte. Es lo que hemos estado queriendo hacer por medio de las coordinaciones zonales, por medio del Ministerio del Deporte y por medio de la Asamblea. Hemos tratado de generar esta visión del deporte para que las políticas públicas vayan desarrollando estos programas y proyectos que ayuden a estos grandes deportistas. Mire, en Potencia tenemos muchísimos deportistas, pero que si nosotros no vamos a concretizar estas políticas públicas, luego se perderán en el camino. Y eso es lo que no queremos. Queremos que haya un verdadero programa que cuide a estos futuros talentos y que luego, cuando lleguen a la plenitud de su vida deportiva, otorguen estos grandes triunfos que no son de ellos, son de todo el país y que el país debe reconocerlos, querido Pablo. A ver, Cristian, yo le escuchaba y habló de la asamblea, de los proyectos que están en la asamblea. Yo creo que una ley, y aquí van a haber dos partes de mi inquietud, una ley debe ir consensuada no por los 4 dirigentes que aparentemente tienen peso en el deporte ecuatoriano, sea Guayaquil, o Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, no, debe ser consensuado, en consenso con las 24 provincias, con los dirigentes de las 24 provincias, con los dirigentes de deporte barrial, del deporte estudiantil, del deporte universitario, con los deportistas, que son la base, la esencia. Primero eso, que lamentablemente los proyectos de ley que están en el Congreso no han conseguido ese objetivo. Incluso para que defiendan, porque los asambleístas, no sé con qué interés, le hacen un Frankenstein a las leyes que llegan a la Asamblea. ¿Qué pasó? Mi segunda inquietud. ¿Qué pasó en la Asamblea? Que a propósito les quisieron sorprender a las deportistas medalla de oro, queriendo que ellas avalen una ley que ni siquiera habían leído el título de la misma. Cristian. A ver, con respecto a su primera pregunta, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, que una ley debe construirse con los actores principales. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no cualquiera. Usted debe ayudar a estas personas que aprendan a consensuar,
que aprendan a definir no con intereses egoístas, sino en beneficio del deporte, primera cosa. Entonces estoy completamente de acuerdo que tiene que ser consensuado por sus actores, y usted enumeró muy bien todos los que están implicados. Primero. Segundo, sí, efectivamente hubo un impasse. Yo quisiera poner en contexto lo que sucedió. Nosotros hace un mes más o menos tuvimos un acercamiento con la Defensoría del Pueblo, quienes habían puesto su contingente jurídico administrativo a disposición de la visión que nosotros tenemos del deporte y las propuestas y observaciones que hacíamos a ese borrador de proyecto de ley que se está tratando ahora en la Asamblea Nacional. Eso es el contexto. Tuvimos una reunión con los miembros de la Defensoría del Pueblo, donde ellos nos habían dicho que lo que nosotros propongamos, ellos le iban a dar como un cuerpo jurídico, ¿ya? Tuvimos una primera reunión, en esa reunión se definió los puntos, luego nos pidieron insumos, compartimos nosotros lo que habíamos estado trabajando en estos últimos 3 años y medio, junto a expertos, y luego volvemos a tener una nueva reunión y ellos no habían dado absolutamente nada, los de la Defensoría del Pueblo. Nos sorprendió porque habíamos dado un tiempo que nos parecía oportuno para que ellos trabajaran, pero en la siguiente reunión nos dicen, miren, ¿saben qué? No, lo que ustedes proponen ya está en la ley. Oiga, pero les digo, si nosotros estamos diciendo esto es porque no existe. Pero bueno, ellos no trabajaron, acabó ahí el acercamiento, y una semana antes de este impasse, un asambleísta había, yo no sé si tomado el nombre de la Comisión de Salud y Deportes de la Asamblea, pero a nosotros se nos había llamado como corporación y a las medallistas olímpicas, los medallistas olímpicos como Jefferson, Neis y Tamara, nos habían convocado un miércoles a las 10 de la mañana para hacer estas observaciones. Total, nosotros un día antes publicamos en redes sociales que visitaríamos la asamblea y nos llaman de la Comisión de Salud a decir que ellos no han convocado ninguna reunión. Ah, caramba, entonces nosotros dijimos, ¿cómo sucedió esto? Porque hemos recibido llamadas directas de parte de la asamblea. Nosotros no sabemos cómo se manejan, así es que nosotros recibimos invitaciones y llamadas de parte de la asamblea. ¿Qué pasó? Nos damos cuenta ese día de que no era la Comisión de Salud la que nos estaba llamando, sino un asambleísta nos estaba llamando a su despacho, y claro que teníamos que decir que no, porque nosotros no estamos apoyando a tal o cual asambleísta, sino a lo que se vaya a hacer, a la ley del deporte, y por lo tanto debemos trabajar con quienes estén a cargo, no con un asambleísta específico. Primero pasó eso. A la semana siguiente, a raíz de este impasse, se comunican a decir que se sentían mal, que la Defensoría del Pueblo ha logrado reunir a las bancadas, al CAL y a la presidenta de la Asamblea, y que ellos son quienes van a recibir nuestras observaciones. Ah, perfecto, dijimos. Llegamos a la reunión con Neisida Gómez, con Tamara Salazar, y oh sorpresa, antes de que empiece la reunión, se me acerca a mí la chica de protocolo y me dice que ha tenido una descompensación de salud la presidenta Yori y que la reunión va a tardar unos 15 minutos hasta que ella se reponga. Cuando me hace ver el orden del día antes de iniciar la reunión, veo que uno de los puntos dice: entrega del proyecto de ley de igualdad de oportunidades para deportistas de alto rendimiento por las medallistas olímpicas y las glorias del deporte ecuatoriano. Un documento que nosotros no habíamos trabajado, ni siquiera teníamos idea que existía, y se jugó. Yo no sé quién quiso figuretear en ese momento y querer que nosotros demos la venia junto a nuestras deportistas olímpicas. Ese rato empezaron a echarse la pelotita, dijeron que no, que desconocían los de la Defensoría del Pueblo. Entonces nuevamente, Pablo, tuvimos que abandonar porque nosotros
no nos vamos a prestar para ningún circo político, nuestras propuestas son concretas, creemos que tiene que haber propuestas y proyectos bien definidos con una visión del deporte concreta, y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros. Nosotros no somos gente polémica, lo que buscamos es que esto que se vaya a construir vaya de la mano a un desarrollo integral del deporte, y eso es en lo que hemos trabajado, y creemos en la revolución de las propuestas, no del circo, no de el engaño, no de la figureteada. Creemos en que debe haber algo concreto que se entregue y que beneficie a todo el deporte ecuatoriano, Pablo. Pero Cristian, luego fueron al despacho de la presidenta Yori, de la Asamblea. ¿Qué hablaron? ¿Qué dijeron? Mire, gracias, sí, por la pregunta. Se me había pasado por alto esto. Una vez que nosotros nos dimos cuenta de esto, de este engaño, llamémosle así, yo no sé quiénes sean los responsables, pero una vez que nos dimos cuenta de este engaño, abandonamos la sala donde iba a darse la reunión. Claro, nos fuimos al estacionamiento indignados, imagínense cómo estaban nuestras deportistas, nos fuimos indignados, y al estacionamiento nos acompañó uno de los asesores de la presidenta Yori. Él nos explicó que tampoco tenían conocimiento de que nosotros no lo sabíamos, ellos estaban confiados en que todo estaba concretado, pero que no fue así. Entonces, después de nosotros exponer nuestra indignación y sobre todo el hecho de dejarles claro que no nos íbamos a prestar para ningún circo político, él amablemente nos dijo que la presidenta Yori nos estaba esperando en su despacho, que quería escuchar lo que había pasado. Entonces, como no somos gente conflictiva, le digo, nosotros accedimos a reunirnos, claro, no de manera pública, sino de manera privada, porque queríamos escuchar de ella qué es lo que había pasado. Y así fue. También ella desconocía de esto, pero de todo este embrollo que se dio, salió algo muy bueno, que fue primero el compromiso directo de ella de que no haya ningún intermediario para hacer nuestras observaciones a ese proyecto de ley y las propuestas que tenemos. ¿Con qué base? Primero, ella puso a disposición el contingente técnico-jurídico de su despacho, con quienes vamos a trabajar durante este mes. Justamente le comento, mañana a las 11 de la mañana tendremos una reunión con el equipo técnico-jurídico que empezará a dar forma en base a una agenda de trabajo que la estableceremos mañana. Durante el día de mañana hasta el mes de octubre trabajaremos con el equipo técnico de la presidencia de la Asamblea, en donde expondremos, como le digo, todas estas propuestas. ¿Qué van a trabajar, Cristian? No es la ley del deporte, ¿no? Perdón. ¿Qué van a trabajar? ¿Sobre qué van a trabajar? No es la ley del deporte, de lo que yo entiendo. No, nosotros vamos a trabajar en observaciones a esa ley, a ese borrador de ley, y sobre todo exponer lo que debería contener unas ciertas partes. No podemos abarcar, yo soy bien sincero, no podemos abarcar toda la ley, ya que yo veo que hay como una urgencia de parte de la Asamblea. Entonces, si nosotros nos dedicamos a los 300 artículos que contiene el borrador, yo creo que sería un tiempo perdido cuando estamos dando algo fundamental. Y le explico qué es lo que creemos nosotros que debe contener este proyecto de ley. Primero, nosotros creemos que debe haber un programa de estudios para deportistas de alto rendimiento, un programa especial. ¿A qué me refiero con eso? Que las políticas públicas deben ser articuladas y deben promover como política pública el desarrollo integral de sus deportistas por medio del estudio. ¿Por qué? Porque un deportista de alto rendimiento no puede cuestionar a sus 18, 19 años, decir, o sigo entrenando o sigo estudiando. No, sino que tiene que ir de la mano. Pero para esto tiene que haber un programa especial.
en donde un deportista puede extender el tiempo de estudio, donde un deportista sea ayudado por medio de asesores de su institución educativa. Bueno, es un programa que ya lo hemos desarrollado y que es una propuesta concreta de parte de nuestros especialistas. Primero. Cristian, permítame, Segundo, no me cierre la línea porque vamos a hacer una pausa comercial y después de la pausa continuamos con el presidente de Glorias del Deporte Fundación Ecuatoriana, que es el señor Cristian Sánchez. Ya volvemos, no me cierre, por favor. Ante un comentario de Hugo Cifuentes, estamos dialogando con Cristian Sánchez, presidente de la Fundación Glorias del Deporte Ecuatoriano. Cuando yo hablaba del mapeo, y Cristian creo que me entendió perfectamente, era obvio. La iniciación no puede haber mapeo. La iniciación debe ser precisamente para descubrir a los deportistas. Después, ya cuando vemos que estos deportistas llegan a las federaciones provinciales y vemos sus atributos, ahí sí hay que ir estableciendo todas las circunstancias. A ver, Cristian, ¿qué le parece la elección de Jorge Delgado, presidente del COE, que tiene en su directorio a miembros de las federaciones ecuatorianas por deporte? ¿Qué le parece? ¿Cuál es su criterio? Yo creo que es un momento histórico que vive el deporte ecuatoriano, ya que es la primera vez que un deportista olímpico asume esta responsabilidad tan grande. Creo que su formación deportiva le dará la suficiente honestidad para trabajar en beneficio del deporte y del olimpismo en el Ecuador. Por eso yo creo que él porque ha vivido a profundidad lo que es el deporte y el alto rendimiento, creo que desempeñará un papel fundamental en la historia deportiva del Ecuador. Vamos a estar muy atentos al trabajo que haga Glorias del Deporte y espero que tenga la gentileza también de comunicarnos para a su vez nosotros transmitir esa información que están haciendo los deportistas. ¿Usted cree, porque ha habido varios comentarios, de que los deportistas han sido utilizados políticamente cuando fueron invitados por el presidente, que entre paréntesis, todos los presidentes han hecho eso, invitar a los deportistas, porque solamente cuando ganan se acuerdan de los deportistas, cuando pierden ni siquiera les dicen ojalá tengan buenos vientos en una próxima ocasión? Le digo, ¿usted cree que en esta ocasión los deportistas han sido manipulados, utilizados por el ministro de Deportes, por el presidente de la República? Yo no creo que esto sea así. Creo que aquí juega un papel fundamental ustedes, los comunicadores, los medios de comunicación, porque unos reconocimientos que se hacen a los deportistas, primero se lo hace siempre. Ahora creo que juega un papel fundamental los medios de comunicación, ya que los medios no siempre transmiten todo. Entonces, yo creo que ahí, ahora que se ha hecho más bulla, que todos los medios lo comunicaban, yo creo que es distinto eso, porque, como usted bien dice, todos los presidentes siempre han hecho las cenas y los reconocimientos, solo que otras veces no se ha publicado o no se ha dado el contingente comunicacional como debía. Primero yo quisiera, porque conozco a la persona que maneja la comunicación del ministerio, yo creo que es una mujer que trabaja de manera tan óptima que hay ahora una estrategia de comunicación. Por ejemplo, la estrategia comunicacional que se usó antes de los Juegos Olímpicos de Ecuador tiene hinchas, donde se buscaba que se resalte la figura de todos los que iban a competir en Tokio. Eso no se había dado antes y tuvo un impacto muy fuerte, y por eso yo felicito a Carito que ha llevado a cabo esto, y ella en su estrategia de comunicación también ha hecho que esto como que dé que hablar, y a mí me parece algo importante, porque los deportistas no se les debe tener en cuenta solo cuando ganan medallas, y eso ha sido un problema en el país. Nosotros consideramos al deportista como una máquina de hacer medallas,
Y esto no es así. El deportista es un ser humano que tiene caídas, que tiene decepciones, que tiene pérdidas, pero que eso le va forjando en el camino, pero es un ser humano integral. Y por eso una de las batallas que tenemos es esa, de que un deportista no puede ser utilizado por el Estado ecuatoriano en la plenitud y en la juventud de su vida y luego ser abandonado a la total indefensión. Entonces, creo yo en que el deportista es un ser humano integral y que tiene un inicio de su carrera, la plenitud de su carrera deportiva, y luego viene una etapa donde se acabó todo, y ahí en ese proyecto de vida es donde el Estado ecuatoriano debe cuidar a sus deportistas, en el antes, en el culmen de su carrera y en el después de lo que pase con este deportista que lo ha dejado todo por el país. Entonces, yo no creo, siempre se va a criticar, sepa eso, Pablo, siempre las figuras públicas, de las cosas tal vez lamentables que tiene, es que se le va a ver todo, se le va a ver lo malo, lo bueno se le intentará hacer malo, y lo malo a veces se aplaudirá. Entonces creo que somos, las figuras públicas son el ente de toda la nación, y por eso a veces se busca manchar una tarea que es buena. A mí me parece genial que hayan sido recibidos. De cómo se los quiera utilizar, creo que está en el corazón de cada uno, y la intención que se tenga, pues cada uno tendrá que responder a eso, Pablo. Quiero agradecerle a Cristian Sánchez a nombre de la Radio Redonda y el programa Amanecer Deportivo por habernos conversado qué es Glorias del Deporte Ecuatoriano y lo que también aspiran y lo que ocurrió en la Asamblea Nacional. Cristian, muy gentil, muy amable. Pablito, muchas gracias, y estamos a las órdenes y siempre dispuestos a promover el deporte en el país. Un saludo a todos nuestros radioescuchas.